del momento, historias, conversación, actualidad, inspiración. Esto es Conectados con una conversación 2.0. 5.0 digo yo, ¿no? 5:33 de la tarde, 5:33, una tarde lluviosa, pero yo les prometí algo. Les prometí que estaría con el candidato Nicolás Ramos. Nos tardamos un poquito. No fue mi culpa. Pero yo se los prometí y yo, como soy un hombre de palabra, aquí lo tengo en las cabinas de Óyeme Utadeo. Entonces saludamos a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con nosotros por nuestra fanpage de Facebook, por www.utadeo.edu.co, nuestra emisora radial, la emisora de ustedes, la emisora de toda la comunidad académica estudiantil. Esta es la Radio Universitaria de Colombia y me encanta saludarlos en esta nueva emisión de Conectados con, una emisión, un programa donde tenemos a los personajes del momento que son coyuntura, y en este contexto de elecciones regionales, próximo 29 de octubre, definimos el próximo alcalde de Bogotá, si es que no vamos a segunda vuelta. Ya hemos entrevistado al doctor Rodrigo Lara, al doctor Jorge Enrique Robledo, hemos tenido aquí a Heidi Sánchez, concejala también. Los concejales les hemos permitido tener voz, a Julián Sastoque, y hoy el turno es para Nicolás Ramos. Está en la silla dispuesto a contestar todas sus preguntas. Candidato, buenas tardes, ¿cómo le va? Pues a toda la comunidad de Latadeo, muchas gracias por estas puertas que nos abren. El candidato de la máscara, el de más acciones menos rostros, el que está en contra de las maquinarias, el que está mamado de la pelea de la izquierda, la derecha, el centro, ese mismo, ese que quiere proponer realmente una transformación para la ciudad con tecnología y con innovación. Eso le iba a preguntar, ¿quién es Nicolás Ramos? Nicolás Ramos es un bogotano, nací, crecí en la localidad de Engativá, de padres bogotanos, abuelos bogotanos, padre muy joven, tengo dos hermosas niñas, un hogar de hace 16 años, soy abogado de la Universidad Libre y tengo una maestría en Gobierno y Gestión Pública para América Latina, más de 10 años de experiencia gestionando recursos para entidades públicas. Nuestra especialidad son las finanzas públicas, cómo podemos conseguir fuentes de ingresos diferentes al bolsillo de la gente, o sea, los impuestos, y diferente a la deuda pública de las entidades. Y estamos en una campaña 100% disruptiva, diferente, independiente. Fue la ciudadanía la que nos avaló. Soy el candidato más joven, tengo 33 años. Vea. Y el más innovador, por supuesto. De hecho, hay muchas ideas que ya me las están robando. Ah, bueno. Recordamos a nuestros oyentes participar en la cajita de comentarios bajo el hashtag Pregúntele al candidato. Y bueno, no se les olvide preguntar, porque él está dispuesto a responder a esas preguntas con mucho gusto. Bueno, su experiencia laboral, doctor Nicolás. Yo me gradué como abogado en el 2022, o sea, ya llevo casi 11 años como experiencia profesional, pero obviamente pues yo llevo trabajando ya muchísimo antes, trabajo como desde los 15 años aproximadamente, pero desde la experiencia laboral como tal, relacionada con un cargo tan importante como el alcalde mayor de Bogotá, es las finanzas públicas, 10 años de experiencia gestionando recursos con entidades públicas. ¿Y qué es gestionar recursos? Es buscar otras fuentes de ingresos diferente a los impuestos y a la deuda pública. Es decir, yo no quiero endeudar la ciudad porque está muy endeudado, ni tampoco quiero exprimir el bolsillo de los bogotanos y las bogotanas, sino yo propongo otras fuentes muy importantes de ingreso que no se han tomado o no se han tenido en cuenta en Bogotá, y es la plusvalía, la moneda digital, los programas de colocación privada, los negocios inmobiliarios. Por ejemplo, yo propongo que 6 de los 9 portales de Transmilenio deberían ser centros comerciales para reorganizar el territorio y el comercio informal. De cada 10 trabajadores, 6 son informales en la ciudad. Sí. Propongo que el relleno sanitario es una fuente de oro, una fuente de ingreso gigantísima, en donde nosotros deberíamos utilizar tecnología DAC moderna para transformar el aire contaminado de materia prima de construcción.
utilizar un insecto para mezclarlo con el recurso ambiental, que ya no es basura, ya no se dice basura, sino recurso ambiental dentro de la economía circular, y convertirlo en proteína agrícola, por ejemplo, para el campo. Biocombustible, biomasa, generación de energía renovable. Es decir, lo mismo, por ejemplo, propongo que Transmilenio y el Transmilenio, Metro y la operadora La Rolita se le entreguen a la empresa de renovación urbana para poder generar recursos a través de la plusvalía, espacio de valor. Me explico, por cada kilómetro que se construye, se deben construir espacios de valor, es decir, generación de espacio hacia arriba, densidad, no hacia los lados. Y eso genera ingresos adicionales para la ciudad a través de la plusvalía, como por ejemplo centros comerciales, como todo este tipo de cosas. Entonces tenemos una visión, la visión que nosotros tenemos de ciudad es desde el ingreso público, no desde el gasto público. Porque la mayoría de los políticos exponen sus propuestas de yo quiero, bueno, ¿y de dónde va a sacar el presupuesto? No, pues del bolsillo de los bogotanos y las bogotanas, y endeudando a la ciudad. No tienen otra opción. Como nosotros sí tenemos experiencia justamente en eso, gestión de recursos, respondiendo a la pregunta de cuál es mi experiencia laboral. Bien. Bueno, vamos por partecitas en cuanto a las propuestas. Entonces, en materia de educación y empleo, propuestas concretas en materia de educación en términos de calidad, accesibilidad y apoyo financiero. Bueno, Bogotá tiene 6.7 billones de pesos en presupuesto para la educación, de los cuales tiene que tener en cuenta la educación básica, media, preescolar, la educación superior, la educación de posmedia, la educación para el trabajo y la investigación, la educación técnica, tecnológica, la educación informal, en fin. Sí. Y no está articulado, nada está articulado. Aquí la educación básica, media y preescolar va para un lado, la educación superior va para otro lado, la educación posmedia va para otro lado, la educación técnica y tecnológica va para otro lado. Y en últimas, creemos que la educación es un conjunto de ladrillos, que entre más ladrillos construyamos en infraestructura, que sí es necesario, obviamente uno tiene que tener un espacio digno para poder estudiar, y eso es la educación. Y no, estamos equivocados. Mire que la accesibilidad hoy con la tecnología la podemos mejorar y optimizar mucho, es en la calidad. Y ahí es donde nosotros centramos nuestra propuesta de educación muy fuerte, y es la educación inteligente modular. Y en donde vamos a articular la educación básica, media, preescolar, la educación postmedia, la educación superior, la educación técnica y tecnológica, Sí. con el emprendimiento barrial. Mucha juventud hoy no quiere ser empleado, quiere ser emprendedor. Y muchos están desanimados porque ven cómo youtubers y tiktokers y todo este tipo de influencers obtienen muchas más ganancias en corto tiempo y con menor esfuerzo que realmente quemarse las pestañas estudiando una carrera y salir a buscar empleo. Y vemos también como Elon Musk dice, como un líder mundial, que la educación no sirve para un carajo, que la universidad no sirve, que acá necesitamos es creativos y originales. Entonces pues eso desmotiva mucho también la juventud. Entonces, si nosotros no articulamos, vuelvo y repito, desde la calidad, la educación con el emprendimiento, la educación está en decadencia cada vez más y más. Y les voy a poner este claro ejemplo. Los discursos de Jorge Eliezer Gaitán, 1948, Sí. el pueblo los entendía muy bien y eran discursos técnicos, no eran tan populares. Hoy, un discurso de Jorge Eliezer Gaitán, el pueblo no lo va a entender. La educación está en decadencia cada vez más y más y más. La calidad de la educación está terrible porque está desarticulada. Y lo que se financia realmente no se optimiza. Y voy a hablar del programa de alimentación escolar, voy a hablar de el mantenimiento y construcción de infraestructura de educación básica, media y preescolar, voy a hablar de la educación tecnológica. Aquí no enseñamos programación, aquí no enseñamos cosas que realmente les sirvan a nuestros niños y a nuestras niñas para la vida. Aquí lo único que enseñamos es tristemente un sistema, es decir, los estudiantes son un producto que se acomodan al sistema y no al revés como en los grandes sistemas de educación del mundo, en donde los estudiantes, digamos, el sistema debe acoplarse a las habilidades de los estudiantes y no al revés, que los estudiantes se acoplen a las habilidades del sistema. Imagínese el atraso que tenemos, que la ley que regula la educación superior es la ley 30 de 1992 y la ley que regula la educación básica, media y preescolar es la ley 115 del 94, cuando apenas la internet estaba llegando.
Entonces la propuesta de nosotros es realmente implementar la educación inteligente modular, articular la educación, optimizar los recursos, aumentar en 1.5 billones de pesos el presupuesto de Bogotá con programas de colocación privada y eso destinarlos única y exclusivamente a uno de los rubros que usted nombró, en accesibilidad, en cobertura y en calidad. ¿Y cuál es realmente al que hay que incentivar e invertir? Al rubro de la calidad. Entonces nosotros queremos invertir en calidad para que podamos salir de ese inmenso atraso que tenemos. Cualquier prueba a nivel internacional somos uno de los últimos países en sistema de calidad a nivel educativo. Aquí no se investiga, aquí no hay innovación, aquí no hay articulación de las 114 universidades que tiene Bogotá. Nosotros proponemos un fondo mixto de investigación, innovación y desarrollo. Colombia en la OCDE es el último país en investigación y desarrollo, solo se invierte el 0,2% de investigación y desarrollo, por eso es que acá Bogotá exporta nomás el 17%, entonces si te das cuenta que el sistema de educación digamos que impacta en todo, así que nosotros tenemos una triada importantísima en nuestro programa de gobierno y es la innovación, la educación o el soporte tecnológico, el soporte social y el financiero o el empresarial, el emprendimiento barrial para la juventud. Claro, bueno, hablamos de la articulación, pero ¿cómo combatimos la deserción escolar? Y hablámoslo en el ámbito de la educación superior. Sí, está el tema monetario, pero también está, ok, estoy aburrido de esta carrera. ¿Cómo combatimos la deserción escolar? La deserción escolar es una problemática social, presupuestal y estructural. Realmente vuelvo y repito, aquí no se está pensando en un tema muy importante de la educación postmedia a nivel mundial y es la motivación. Si bien es cierto, hay mucha deserción también por falta de recursos, de acceso a transporte. Los estudiantes tienen que colarse en el sistema de transporte público porque no tienen recursos para ir a estudiar. Los estudiantes no tienen herramientas para poder estudiar. Los estudiantes, si bien es cierto, no tienen esa accesibilidad y esa facilidad y por eso hay muchísima deserción. Entonces, esto tiene que ver, vuelvo y repito, con la calidad. Es que la calidad implica la cobertura. Y si nosotros no optimizamos los recursos, sino los remitimos de una forma desarticulada, obviamente no vamos a poder enfocarnos en luchar contra esa deserción. Entonces todo esto es una integralidad del sistema de transporte público, esto es una integralidad de la alimentación, esto es una integralidad del trabajo, del acceso, el primer empleo. Entonces finalmente el joven o la juventud, yo también pues soy el candidato más joven, siento que realmente el sistema le da a uno la espalda. Y eso es lo que siente la juventud y por eso hay deserción. Entonces prefieren ir a trabajar en el comercio, en la manufactura, justamente como primer oportunidad de empleo. Entonces esto es una propuesta integral, social, financiera y tecnológica. En sus manos, ¿qué pasaría o qué se debe hacer con la universidad distrital que está en manos del distrito? La propuesta que nosotros tenemos para la universidad distrital es no construir más universidades como lo están proponiendo otros, sino las que tenemos, mejorarlas en infraestructura y en mantenimiento y más bien poder invertir esos recursos es en calidad y en cobertura, poder descentralizar la universidad distrital y que comande ese fondo mixto de investigación y desarrollo de las 114 universidades y que invierta en investigación y en innovación y que digamos que realmente lidere de una forma estructural la parte de educación de Bogotá, pero desafortunadamente al interior de la universidad distrital también hay mucho atraso estructural a nivel administrativo. Sí. Y el presupuesto que tiene la universidad distrital no es realmente el que corresponde para una universidad pública del distrito, una ciudad como Bogotá. Entonces nosotros sí tenemos una propuesta y es primero temas presupuestales, segundo mantenimiento e infraestructura realmente en las instalaciones que ya se dispone y tercero mejorar la investigación y liderar la innovación y desarrollo a nivel de calidad de educación de las 114 universidades de Bogotá. Bueno, hay algo que le quería preguntar, justamente por lo que usted estaba hablando de Jorge Eliezer Gaitán, que hoy en día los jóvenes no entenderían, según usted, un discurso de Jorge Eliezer.
¿Cómo entonces logramos una sociedad del conocimiento, es decir, jóvenes que se incentiven por la lectura? ¿Cómo incentivamos a los jóvenes por la lectura? Mientras que no se toque o no se permee el concepto de la motivación y no garanticemos como esa transversalidad a nivel de emprendimiento y a nivel de articulación con el empleo y con la educación, la juventud va a estar totalmente desmotivada. Y realmente eso es lo que pasa hoy en día. Entonces ellos prefieren es ver YouTube, TikTok, ellos prefieren ver este tipo de plataformas antes de que coger un libro y leerlo. Claro. Pero es precisamente por lo mismo, por la falta de motivación. Porque el sistema no es de mucha calidad, el sistema es paquidernico, atrasado, realmente no es funcional. Aquí no se educa como corresponde, o sea, digamos, el bilingüismo, el tema de la programación, el tema de la tecnología, el tema de la innovación. Hay muchos temas que realmente cuando a uno le interesan como juventud, uno se apasiona y uno entra con gusto a leer, no como una obligación, un requisito de Estado, política de Estado, sino como algo motivacional. Y eso lo hace el sistema educativo inteligente modular. Bien. ¿Cómo hacemos copartícipes a los jóvenes en la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas? Sí. Mire, la juventud es un saludo a la bandera en las políticas públicas de Bogotá. Aquí el presupuesto participativo se lo lleva es el que está mangualado con el alcalde local y con toda la corrupción de la realidad local. Tristemente así funcionan las 20 localidades de Bogotá. Así que la juventud acá no tiene una política pública específica ni con presupuesto específico. Acá todo esto es una colcha de retazos, es decir, todos los programas manejan temas de juventud y la juventud es usada y permeada y manoseada por los políticos tradicionales. Solo sirve la juventud al momento de salir a las calles, pero al momento de exigir calidad de educación, ahí sí ya no existe la juventud. Y es por lo mismo, porque la juventud no se ha organizado. Mire, yo les voy a decir una cosa a los que nos están escuchando. La juventud en Bogotá nunca ha gobernado. Nunca. Aquí ha gobernado todo tipo de comunidad, izquierda, derecha, centro, todo tipo de ideología, intereses empresariales, lo que usted quiera. Sindicalistas, como quiera verlo. Pero la juventud nunca se ha organizado y nunca ha gobernado. Así que el llamado que yo estoy haciendo justamente a todos los estudiantes es que realmente piensen en el concepto de juventud. ¿Qué es juventud? ¿Qué es juventud? ¿Qué es la juventud? La juventud no es lo que define la edad ni la ley. La ley es la que dice usted es joven si tiene tanta edad a tanta edad. Eso no es cierto. Hay viejos jóvenes y jóvenes viejos porque están dispuestos a innovar. Y ahí es donde está realmente el espíritu juvenil, la innovación, la transformación. Así que hay muchos jóvenes que están defendiendo causas que realmente le generan atraso a la ciudad. Y esos son los que realmente no se consideran jóvenes. Entonces, la juventud que uno defiende es esa juventud que quiere transformar este sistema tan paquidermico y atrasado como el que tenemos actualmente. 5:51 de la tarde, 5:51, estamos con el candidato Nicolás Ramos por el movimiento Más acciones, menos rostros. Más Todo Acciones. lo contrario a la política tradicional de más promesas y más rostros. Entonces invitamos a todos nuestros oyentes a comentar bajo el hashtag Pregúntele al candidato. Pregúntele al candidato. En materia de empleo, ¿qué hacemos con los jóvenes Nini? Con los jóvenes Nini. Sí, Ni estudian ni trabajan. trabajan. Bueno, los Nini. Los Nini son aproximadamente 600.000 en Bogotá. Es gravísimo. O sea, la tasa de ocupación es grave. Realmente de cada 10 jóvenes en tasa de ocupación, 6 están desocupados. Y eso precisamente pasa por lo mismo, por falta de accesibilidad tanto a la educación superior y falta de articulación también con el trabajo. Entonces muchos, pues por su situación, obviamente prefieren es trabajar en la manufactura, en los servicios y en el sector comercial, pero realmente no hay, vuelvo y repito, esa articulación entre el sector o entre el primer empleo y entre la educación superior. ¿Por qué? Porque la educación superior va por un lado, la política pública de empleo va por otro, el emprendimiento va por otro y así sucesivamente. Entonces nosotros ¿qué queremos? Implementar algo que se llama Fondo Mixto de Investigación, Fondo Mixto de Emprendimiento Barrial, y queremos implementar la economía de la asociatividad. ¿Y en qué consiste esa economía de la asociatividad?
en donde esos ninis que pueden tener alma emprendedora, que pueden ser buenos músicos, buenos escultores, artistas, actores, que pueden tener esa vocación, pero que no tienen capital de proyección para que puedan sacar adelante sus emprendimientos a través de este fondo mixto de emprendimiento barrial, poder descentralizar el emprendimiento y llegar a los 1922 barrios de Bogotá y apoyar esos emprendimientos como una fuente de ingreso adicional a las finanzas públicas de Bogotá. Por ejemplo, el músico. Yo soy el socio capitalista, el músico el socio industrial. Yo saco adelante su sencillo, lo ayudo, lo apoyo y más adelante cuando usted empieza a recibir ingresos, A mí me gusta la música. entonces automáticamente eso le genera ingresos también a la ciudad. Eso se llama economía de la asociatividad. Ok, Ese es el emprendimiento barrial. Es lo que nosotros queremos hacer con los ninis. bien. Candidato, enfocado en nuestra universidad, nosotros solemos hacer ferias de emprendimiento. ¿Cómo en su administración, cómo apoyaría a los emprendedores, estudiantes emprendedores? Pues digamos que ya lo respondí. Sí, está el emprendimiento barrial, Sí, pero enfoquémoslo un poquito a nuestra universidad. Entonces claro. está el estudiante que está También, en cuarto igual, semestre. exactamente igual. La economía de la asociatividad no aplica para el sector barrial público. Le llamamos emprendimiento barrial es Sí. porque Bogotá tiene 1922 barrios y queremos descentralizar ese emprendimiento. Pero exactamente pasa con la universidad privada como con la universidad pública. O sea, el emprendimiento lo vamos a apoyar como una economía de la asociatividad. No nos importa si es de la Tadeo, si es de la Distrital. Lo importante es poder jalonar ese emprendimiento para que genere empleo directo e indirecto. Bien. En cuanto a jóvenes que tienen el cartón universitario, pero no tienen experiencia, le dicen, no, hermano, usted no tiene experiencia de 6 meses, no tiene experiencia de un año, se fregó, no consigue empleo. ¿Cómo logramos que las empresas contraten a jóvenes o cómo logramos darle experiencia? Digamos que hay una política nacional respecto al tema del primer empleo y creo que hay una ley inclusive en donde hay beneficios tributarios para las empresas que tengan cierta cantidad de primeros empleos, por decirlo así, ¿no? A nivel local, lo que podría hacer Bogotá es, digamos que estimular este tipo de empleo directo o primer empleo a través de estímulos tributarios, a través del ICA, que es el Impuesto de Industria y Comercio, el que maneja el distrito, el que es competente el distrito, pero vuelvo y repito, si esto no está articulado con la educación superior, eso no va a tener ningún efecto. Por lo mismo, porque la juventud termina es con lo que le ofrece rápido la sociedad, que es manufactura, comercial y servicios. Entonces terminan en un restaurante, terminan en un hotel, terminan así, y así funciona. Y así, eso es lo que pasa, es la realidad. Entonces nosotros cómo queremos articular ese primer empleo, primero a través del Fondo de Emprendimiento Barrial, a través del Fondo Mixto de Investigación y Desarrollo con las universidades, y eso incentivarlo a la educación superior. Sería chévere poder contar con educación tecnológica, técnica, en donde podamos, digamos que ese primer empleo, jalonarlo con ese tipo de educación e incentivarlo como una especie de requisito condición a través de las mismas empresas y el mismo sector empresarial, que entiendo que así funciona en el SENA, pero no funciona en el resto de las 114 universidades y mucho menos en los 600,000 ninis que hay en Bogotá. Entonces, vuelvo, repito, eso es un tema de articulación y de modernización. No es más, el sistema está muy, muy atrasado. 5:56 de la tarde, 5:56, estamos con el candidato Nicolás Ramos y le pregunto, ¿qué propuestas tiene en materia, en cuanto a deporte se refiere, para incentivar las actividades deportivas, pero también para premiar a aquellos jóvenes universitarios que se destaquen en el área? Bueno, pues en todo lo que llevamos de campaña no nos habían hecho una pregunta relativa al deporte, en ningún debate. O sea, primera vez que nos hacen una pregunta buena relativa al deporte. O sea, la Siga verdad, veniendo. nunca nos habían hecho una pregunta relativa al deporte. Y el IDRE, que es una entidad descentralizada que administra la política pública específica del deporte, digamos que no, el poco presupuesto que maneja para el mismo, lo que hace es poner, digamos que ciertas talanqueras de burocratización y se pagan muchos favores a concejales a través de esta institución. Y finalmente, los espacios públicos para el deporte terminan siendo en espacios, entre comillas, concesionados de una forma informal para cierta corrupción que se presenta allá. Entonces,
terminan cobrando por el deporte cuando no deberían cobrar cuando son políticas de Bogotá. Y en otro lado, en el mismo lugar en donde es gratuito por políticas por Bogotá. Entonces es un sistema mixto como raro, extraño, como mal administrado. Y la propuesta de nosotros es descentralizar el deporte a través de módulos deportivos inteligentes en las 20 localidades de Bogotá, en donde podamos impulsar, por ejemplo, deportes tradicionales bogotanos como el micro, deportes como el parkour, que es urbano, deportes como, digamos que el ciclomontañismo aquí con los cerros orientales, que tenemos una gran potencia en ese tipo de deportes. Y obviamente la cantidad de deportes que más se pueda y que se pueda realmente democratizar. Democratización del deporte, es decir, poder llevar este deporte no solo a las universidades y a los que mejor se destaquen, sino poderlo llevar a la población en condición de discapacidad, poderlo llevar a esta población vulnerable, a esta población rural y realmente incentivar el deporte. El deporte, de hecho, es una de los principales aliados para combatir la organización criminal, para que no se lleve la juventud la organización criminal. Pero para eso hay que tener presupuesto e incentivos y estructura, que no la tenemos. Sí, de hecho, a lo largo de estos programas hemos venido hablando con los candidatos de que el deporte, pues, genera endorfinas, que es un neurotransmisor que te hace sentir más relajado, más tranquilo, más concentrado. Y esto me lleva a hablar de salud mental. Entre los jóvenes es una patología que ha venido en aumento y es alarmante. Una de las principales causas de muerte en el mundo es el suicidio. Y justamente, según un artículo de la Universidad de los Andes, hoy en día la población juvenil es propensa a presentar problemas mentales y adicciones conductuales por el consumo desmedido de videojuegos, de redes sociales, de internet, de bebidas energizantes, cigarrillos electrónicos. De hecho, por allá en Francia hay un hospital donde tratan patologías por el tema de la nomofobia, de ser adicto al celular. Sí, y nombrar más estadísticas como la del Ministerio de Salud y Protección Social en 2015, cuando habló de que el 52.2% de los jóvenes encuestados entre 12 y 17 años pues presentaba uno o dos síntomas de ansiedad. Y el estigma que gira alrededor de ese tema, pues obviamente la gente no lo habla. Y lo que hace es desencadenar en suicidio. Y eso no se puede evitar. Entonces, ¿cuál es su propuesta desde la alcaldía en una administración suya para combatir estos problemas de salud mental que se están presentando en los jóvenes? En un debate, no sé si usted lo vio, en un debate X, de los poquitos debates que me han invitado, ¿no? Justamente tuve una réplica con un candidato y es demostrando cómo está atrasado ese sistema de la línea 106. Entonces se marca la línea 106 y le echan un discurso y luego lo remiten a la línea 123. Entonces el problema que tiene el sistema actual para atender, digamos que la salud mental, es que realmente son muy poquitos psicólogos o profesionales competentes atendiendo esta gran demanda que tiene Bogotá. Y está centralizado. Está centralizado en una secretaría, cuando esto debería estar descentralizado a través de las localidades. Y nosotros proponemos crear un comité psicosocial fuerte, en donde estén conformados por trabajadoras sociales, por psicólogos, por todos estos profesionales que realmente son competentes para el tema de la prevención. Grupo interdisciplinar. Y estructurarlo con tecnología. O sea, nosotros hablamos mucho de tecnología, pero también tenemos una parte social y humana, es decir, humanizar con tecnología esta problemática, en donde podemos generar un sistema de alarma preventiva a través de las redes sociales, de la familia, de la institución, de las universidades, en donde podamos generar alertas tempranas para que este grupo psicosocial local entre realmente de una forma efectiva y eficiente a atender este tipo de riesgos mentales a través de una prevención, una política pública fuerte de prevención hacia la ideación del suicidio o de salud mental, ¿no? Porque pues no todas las enfermedades mentales llevan a un suicidio. Hay diferentes enfermedades mentales que no conllevan de por sí o per se a un suicidio. Entonces,
hay que articular otra vez, esa es mi palabra estrella, o sea, Bogotá totalmente atrasada, desarticulada, entonces hay que articular realmente las instituciones de forma humana y tecnológica para poder prevenir esto de una forma eficiente. Y esto lo podemos hacer a través de las redes sociales, a través de la familia, a través de las universidades, de los colegios y justamente a través de inteligencia artificial. Mire que hay inteligencia artificial que puede prevenir actos de ideación suicidio en la forma como usted se expresa y ahí automáticamente entra el grupo interdisciplinario psicosocial de forma específica a atender esos tipos de situaciones y que sea realmente efectiva esa línea, o sea, que usted llame y que realmente lo reciba y lo atienda un profesional, no una máquina operadora que lo remita a otra máquina operadora. Por ese lado quiero ir, porque quiero preguntarle ahora propuestas en materia de seguridad, ya para ir terminando, porque usted ha ido hablando de inteligencia artificial y quiero que me cuente aquí cuál es esa propuesta en materia de seguridad mediante inteligencia artificial. Uy, hay varias. A ver, yo le resumo rápido. La inteligencia Sí. artificial es la colaboración entre las máquinas y el ser humano para mejorar la calidad de vida en tiempo real de los servicios públicos esenciales de una sociedad. Es decir, cuando usted utiliza la inteligencia artificial en favor del ciudadano, el mismo ciudadano lo va a percibir en tiempo real y de una forma optimizada y a corto plazo. En cambio, cuando usted lo utiliza en contra del ciudadano, pues terrible. Entonces hay un nivel de riesgo de uso de la inteligencia artificial. Nuestra propuesta en materia de seguridad es una malla inteligente o un cerco inteligente en donde tengamos un mapa focalizado de la criminalidad en Bogotá. Y queremos con la seguridad preventiva, que es la tecnología, la seguridad colaborativa, que es la comunidad, y la seguridad reactiva, que es la institucionalidad, la policía y la fuerza pública, poder recuperar calle a calle de Bogotá. ¿Y qué papel va a jugar la inteligencia artificial en materia de seguridad? Por ejemplo, que yo les voy a contar aquí un impasse que hemos tenido con los otros candidatos, y es que cuando yo no arranqué en los debates, porque no me invitaron a los iniciales debates, ellos hablaban que necesitábamos de aumento de pie de fuerza, aumento de pie de fuerza, aumento de pie de fuerza. Policía, 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 policía. Y cuando yo llegué a los debates, les demostré que con la inteligencia artificial podemos optimizar la seguridad de una forma increíble. ¿Cómo? Mientras que un policía puede ver 15 cámaras en 2 minutos, la inteligencia artificial puede ver 8.000 cámaras en un segundo y generar prevenciones de riesgo y alarma inmediata. Así que ahí es donde nosotros nos enfocamos en la ciudad 5.0 y hablamos de inteligencia artificial a favor del ciudadano a través de la seguridad. Eso se llama seguridad preventiva. Por eso me quería cambiar el nombre del programa, es que 5.0 conversación ahora. 5.0, ¿por qué? Porque la tecnología, esto tiene que ver con la revolución industrial. La revolución industrial, la primera revolución industrial le apuntaron al carbón, la segunda al gas, la tercera a la electricidad, la cuarta a los datos, la internet. Y hoy de Japón, a partir del 2016, empezó a hablar de la colaboración del ser humano y de las máquinas. Entonces ya le apuntan a la inteligencia artificial. Ese tema, concretamente del metaverso financiero que usted propuso, dígamelo rápidamente, ¿cómo es? Es evitar que las vidas se pierdan por el dinero. Tristemente, cuando van a retirar altas sumas de dinero a los bancos. Usted cuando va a retirar altas sumas de dinero en efectivo a los bancos, usted tiene que ir personalmente y pone en riesgo su vida. Entonces le dicen a usted, firme acá si quiere el acompañamiento de la policía o no. Y ahorita no hay confianza en la policía. O sea, de cada 10 personas que retiran plata en los cajeros, 9 dicen que no necesitan el apoyo de la policía porque no confían en la policía. O sea, y todos sabemos que ha habido casos de permeación de la organización criminal en la propia institucionalidad. Entonces la propuesta de nosotros es con unas gafas a través del metaverso, que es una realidad virtual alterna a la realidad, a la realidad que tenemos nosotros. Sí. Usted se puede dirigir hacia el banco, pero es que el banco le suministra ese servicio financiero. Es un servicio financiero. O sea, si usted es una persona que retira altas sumas de dinero, pues usted paga ese servicio adicional. Es un servicio financiero adicional, impulsado como política pública en materia de seguridad preventiva por la Alcaldía de Bogotá, en donde le suministra esas gafas el banco. Y usted con la seguridad del iris, que es mucho más seguro, usted se pone sus gafas, usa su avatar financiero, se dirige al metaverso financiero del banco, retira altas sumas de dinero y el banco le responde por el destino final de su dinero y usted no puso en riesgo su vida, no pone en riesgo el dinero y se acaba el fleteo. ¿Cómo? Con tecnología e innovación.
¿Cuántos policías usamos ahí? Ninguno. ¿Cuántas cárceles hacinamos? Ninguno. ¿Cuántos jueces y fiscales utilizamos? Ninguno. Eso se llama seguridad preventiva. Y aquí ese concepto no existe, porque acá no hay tecnología, porque estamos muy atrasados. Vea. Eso es el metaverso financiero. Y para hacerle frente a la violencia de género, es decir, en las estaciones de Transmilenio, por ejemplo, ¿cómo hacemos frente a la violencia de género? Cámaras con reconocimiento facial con inteligencia artificial, 1, presupuesto en la Secretaría de la Mujer, 2, y una unidad de investigación judicial específica para los delitos de violencia de género en el transporte público. Y eso sí lo podemos hacer nosotros los alcaldes. O sea, si yo soy alcalde, lo primero que va a crear es esa unidad para combatir la impunidad, porque hay una cifra triste: de cada 10 mujeres, aproximadamente 8 han sufrido algún tipo de violencia de género al interior del transporte público, como es el Transmilenio. Pero eso queda en la impunidad. ¿Por qué? Porque primero tenemos congestión judicial. Segundo, no hay cómo repeler esa impunidad porque estamos supremamente atrasados. Y tercero, pues finalmente ya hay denuncia, pero ¿a quién perseguimos si no tenemos cámaras? Entonces, todo esto es una integralidad y son 3 propuestas puntuales que tenemos para combatir esa violencia de género en el transporte público. Bueno, ya vamos a terminar 6 y 9 de la tarde, 6 y 9 de la tarde con el candidato Nicolás Ramos. Propuesta concreta en materia de movilidad. Pico y ¿Cómo placa, mejoramos? pico y placa alfanumérico con inteligencia artificial. Eso, Vea, pues. pico y placa totalmente diferente. ¿Y en qué consiste? En que vamos a coger 2 letras y 2 números de los 6 dígitos que tiene la placa. Es decir, usted ve una placa que tiene 3 letras y 3 números, ¿cierto? Y así son expedidas desde 1988, cuando se adoptó este sistema. Sí. Y se han expedido de forma ascendente: A, B, B, C, C, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cogemos 4 dígitos, es decir, 2 letras, 2 números, y cada 7 días la alternamos con el algoritmo de la inteligencia artificial, con toda la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito. Es decir, esta medida le sirve a todo el país, porque se va a coger todas las bases de datos del Registro Único Nacional, del Parque Automotor Nacional. Entonces, al día saldrían más vehículos de circulación, porque no sale solo un dígito como hoy, sino salen 4, es decir, 2 letras, 2 números, y cada 7 días se va alternando. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas solo van a tener un día de pico y placa. No van a tener 2, ni 3, ni 4 como funciona hoy. Solo un día. Pero vamos a descongestionar la ciudad en menos de 6 meses. ¿Cómo? Vuelvo y repito, con tecnología e innovación. Es que nuestro programa de gobierno se enfoca mucho en eso. ¿Usted cree que deberíamos entonces, por otro lado, articular el SITP, el Transmilenio, el Metro de Bogotá, el Transmicable, articularlo, esa palabra famosa que usted dice, como lo dice Enrique Peñalosa? Miren, voy a explicarles cómo funciona el metro de Hong Kong. El metro de Hong Kong no está administrado por una empresa que se llame Metro Hong Kong, sino por la empresa de renovación urbana de Hong Kong. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué una empresa de renovación urbana administra el metro de Hong Kong? Pues muy sencillo, porque generan ingresos a través de plusvalía. Bogotá solo genera 13.000 millones de pesos, es decir, absolutamente nada. Todos los sistemas de transporte público bogotanos son deficitarios, todos. Y así va a ser el metro, así va a ser la operadora de La Rolita, y Transmilenio y tiene un déficit de 3 billones de pesos. Entonces, la propuesta de nosotros es que se debe fusionar y se le debe entregar a la empresa de renovación urbana de Bogotá. Cosa que por cada kilómetro que construyamos generamos plusvalía. ¿Y cuál es la plusvalía? Generar espacio de valor, es decir, hacia arriba. Hay un déficit de espacio público del 70%. Es decir, en el mundo debería haber 15 metros cuadrados por habitante. Bogotá tiene 4 metros cuadrados por habitante. Hay un déficit de casi el 70% de metros cuadrados de espacio público. ¿Cómo generamos espacio público? A través de densidad urbana, es decir, que Bogotá crezca hacia arriba, no hacia los lados. Y eso genera plusvalía. Y la plusvalía es el principal ingreso de las grandes ciudades modernas del mundo. No como funciona en Bogotá, que el principal ingreso es el ICA, el Impuesto de Industria y Comercio, luego le sigue el predial, es decir, acá se exprime la gente, no las obras y no el desarrollo como debería ser. ¿Primera línea del metro subterránea o elevada? Eso es una discusión populista. Ahorita hay una ley 80 que regula la contratación pública, la contratación estatal, y dice que si usted va a modificar un contrato público por más del 50% de la obra, pues usted no lo puede hacer. Eso no se puede hacer. Hoy no se puede hacer. Hoy.
Para que eso se pudiese hacer, tendría que haber una reforma específica para esta mega obra de interés nacional como es el Metro Bogotá en el Congreso de la República, y no creo que eso vaya a pasar. Así que eso es una discusión banal. La propuesta mía es totalmente diferente. La propuesta de nosotros es acelerar la construcción de la primera línea del Metro Bogotá, que los chinos la entreguen no en el 2028, sino en el 2027, a través de una comisión de éxito que le vamos a entregar a ellos como incentivo si nos entregan la obra un año antes de lo previsto. Y nosotros con programas de colocación privada queremos conseguir los recursos para poder soterrar la 13, la carrera 13, la alterna a la Caracas, a la 14. Y la Caracas volverla un parque lineal, para que no se convierta eso en un nido de mudalar de delincuencia, en caso de que se lleve a cabo la primera línea del metro así como está prevista, porque es que la Caracas desde la 1 de Mayo hasta la 72 es muy angostica, y cuando suban o cuando lleven la primera línea del metro elevado, pues en la parte inferior se va a contaminar muchísimo la gente que esté por ahí en el metro con toda la polución que genera Transmilenio y el transporte privado. Entonces nosotros queremos es volverla a un parque lineal, es decir, donde haya canchas de fútbol, donde haya comercio, donde haya parques para trotar, donde haya este tipo de arbolización, donde generemos reverdecer realmente la carrera 14 y soterrar la carrera 13. Y de esa forma ya podríamos, digamos que superar una chambonada urbanística del metro elevado, porque no me gusta a mí tampoco el metro elevado. Si yo defiendo que las ciudades deben crecer hacia arriba, pues un metro elevado evita eso precisamente. Bogotá era para un metro subterráneo, pero pues ya hay un contrato firmado, tenemos que superarlo y tenemos que buscar unas soluciones diferentes. Preguntas random, como dicen los jóvenes, y con esto termino. ¿Hip hop o reggaetón? Hip hop. ¿Senderismo o montar en bici? Senderismo. ¿Fútbol o baloncesto? Fútbol. ¿Gatos o perritos? Ambos. Ahí sigamos. ¿Películas de comedia o terror? Terror. ¿Cuáles? No, a mí me gusta mucho Saw, me encanta Masacre en Texas, me encanta. A mí no sé, me gusta mucho la sangre, pero en películas, ¿no? O sea, en películas. Terror, me gusta el terror. Es que el terror, una cosa es el drama, el suspenso, el miedo que uno conoce, que lo asustan, y otra cosa es el terror, es cuando hay sangre. O sea, el terror es cuando realmente hay sangre. ¿Marvel o DC? DC, Liga de la Justicia. ¿Izquierda o derecha? Ninguna, ahí sí graves, ahí sí me la puso difícil, yo soy oblicuo, o sea, si usted me quiere ubicar en el plano cartesiano, soy oblicuo, o sea, ni izquierda, ni derecha, ni centro, soy pragmatismo comunitario, que eso es una ideología danesa, nueva. Es decir, a la gente le importa un bledo si la izquierda, la derecha o el centro le tapa el hueco, lo único que quiere es que le tapen el hueco, punto. ¿Y si usted va en el carro y el güey le dice, coja para la derecha? Pues es que eso es distinto, porque es que yo estoy en transporte, o sea, eso no es ideología, o sea, pues coja hacia la derecha. Y yo el carro y me dice coja hacia la izquierda, pues coja hacia la izquierda, porque porque tengo que llegar a mi lugar de destino, porque eso es transporte, eso no tiene nada que ver con la ideología. Último like en Facebook. Hace como 3 días fue aproximadamente. ¿Y cuál fue? ¿A qué fue? No recuerdo, es que son varios, pero sí, creo que fue una emisora. Ajá. Última fotografía. Hace un segundo. La acabamos de tomar. ¿Cómo le dicen en la casa? Amor. ¿La abuelita? ¿Señor? ¿Cómo le dice la abuelita? Mi abuelita. Mijo. Pues ustedes vieron ahí cuando me sirvió el arroz con huevo. No sé si ustedes vieron ese capítulo. Sí. Ajá. Bueno. ¿Por qué ese salto a la política? Y con eso termino. Porque al igual que la mayoría de ciudadanos, cuando uno está fuera de la política, uno critica la política. Y es verdad, mire, yo les doy la razón. Hoy, yo que estoy aquí haciendo este ejercicio de forma transparente, yo les doy la razón a la política. ¿Y puedo ser grosero o no? No. Bueno, la política es un fiasco. La política es un fiasco, es un asco, es cochina, es tramposa. La política realmente representa todo lo contrario a los intereses generales. La política es como la gente lo ve, literalmente, y la gente tiene razón. O sea, cuando la gente trata mal a los políticos en la calle es porque tienen toda la razón, están decepcionados y cansados de tantos engaños. Y por eso es que estoy tratando de hacer este ejercicio honesto, transparente y diferente.
precisamente por eso me lancé, porque pues hay que hacer algo, ¿no? En medio de tanto atraso y tanta corrupción, pues hay que hacer algo. ¿No me trajo una copia de la máscara? No sé si trajimos una copia de la máscara. A los de la Sí. W les llevó. No, No, pero mentiras, es molestando. no, yo no les llevé, Cuatro- yo les seis- llevé, pero publicidad, no la copia de la Ah. máscara como tal, no, publicidad. 6 y 18 de la tarde, un gusto tenerlo en los micrófonos de Yo Muy Tadeo. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes. Y acuérdense, algo muy importante. No voten, no voten, no voten por el bolsillo, voten por la razón y por el corazón. Voten por su barrio, voten por sus calles, voten por sus nietos, sus hijos, voten por ese sentir estudiantil. Voten por transformar la ciudad. Si ustedes quieren un gobierno diferente, voten por una propuesta diferente. Si ustedes quieren un gobierno igual, pues voten por los mismos de siempre. Muchas gracias por este espacio. No, gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo programa con otro de los candidatos. Chao.